Iglesia, buenos días. Church, good morning. Le quiero dar gracias a Apóstol y a Profeta Sánchez I want to thank Apostle and Prophet por creer Sanchez no solo en mí, pero también en mi esposa y en cada uno de nosotros los pastores. for believing not just in me, but in my wife and all of the pastors. Y no solo qué responsabilidad, pero qué privilegio estar acá con ustedes. But what a responsibility, but also a privilege to be here with you all. Y bueno, empezamos una nueva serie. So we started a new series. Empezamos una nueva serie y Apóstol nos dio la oportunidad de poder ser los primeros para poder empezarla. And Apostle gave us the opportunity to be the first ones to start it. También antes de empezar quiero saludar a Mom and Dad que nos están viendo online. But before starting, I want to greet Mom and Dad who are watching us online. Gracias por creer en cada uno de nosotros Thank you for believing in every single one of us. y gracias por ser punta de lanza. And We thank love you you. for being a spearhead for us. Y bueno, esta serie tiene por nombre Solo tienes que estar dispuesto. Well, this series has the name, You Only Have to Be Willing. Pero el tema de hoy lo vamos a hacer basado en los grupos de conexión. But today's topic is going to be based off of connection groups. Porque como ustedes saben, estamos a punto de empezar una nueva serie. Because as you know, we're about to start a new series. La serie de Compitiendo para Ganar. The series of Competing to Win. Y el objetivo es no solo motivar, And the objective isn't just to motivate, pero inspirar a los miembros de Águila Centro Familiar Cristiano but to inspire the members of Eagle CFC para que se dispongan a abrir un grupo de conexión durante la serie. so they can be willing to open a connection group during the series. Créanos que abrir un grupo de conexión Believe us when I say that opening a connection es lo group mejor que podemos hacer, is the best thing that we can do. porque Águilas es una iglesia no con grupos de conexión, pero es una iglesia de grupos de conexión. Because Eagle CFC is not a church with connection groups, but of connection groups. Y es importante que en este tiempo And it's important that in this time, la palabra clave es estar dispuestos. the key word of being willing, Dios va a necesitar que cada uno de nosotros God is going to need every single one of us estemos dispuestos. to be willing. A lo mejor no tenemos todavía la capacidad. Perhaps we don't have the capacity A lo yet. mejor decimos, bueno Señor, pero apenas soy nuevo en iglesia. Perhaps we say, oh, well, Lord, I'm still new in the church. Pero Dios aún está buscando personas disponibles. But God is still looking for willing people. ¿Y por qué está buscando personas disponibles durante esta serie? And why is he seeking for people that are willing in this series? Porque cuando hay personas disponibles, Because when there's willing people, podemos ser de bendición a otras personas. we can be a blessing to others. Una persona fue disponible en el momento que yo necesitaba de un grupo de A conexión. person was willing in a moment that I needed a Y connection por group. eso usted me ve ahora predicando aquí en un servicio de domingo. And now you see me here preaching on a Sunday. Porque alguien antes de que yo viniera a la iglesia Because before me, I arrived decidió to abrir church. su casa Someone decided to open para their que yo house pudiera escuchar la palabra. so I could hear the word. ¿Por qué necesitamos estar dispuestos? Why do we need to be willing? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos amigos o familiares que todavía no conocen de Jesús? Because how many of us have family members who don't know ¿Y Jesus saben yet? cuáles son las personas que Dios quiere usar? And do you know what are the people that God is Le going quiere to usar a use? usted y a mí He wants to use you and para que I nosotros seamos las personas so we can be the que people seamos de bendición para ellos. that are a blessing to them. Ellos quizás no tienen la oportunidad de escuchar de la palabra a través de mí, Perhaps they don't have the opportunity to hear the word through me, pero tienen la oportunidad de escuchar la palabra a través de usted. but they have the opportunity to hear the word through you. Amén. Amen. Y es por eso que el día de hoy And that's why today el tema le pusimos una casa que Dios puede usar. we put the topic as a house that God can use. Y me gustaría que si me pueden ayudar multimedia con Lucas 5, versículo 3, versículo 1 al 3. And I want you to read on screen what it says on Luke 5:3. Y mire lo que dice, al subir a una de las barcas, y lea conmigo, ¿ok? Jesús le pidió ¿a quién? He asked who? A Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó ¿de qué? De hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Dios siempre ha usado cosas comunes para hacer cosas extraordinarias. God has always used common things to do extraordinary things. Dios no necesita una mansión God doesn't need a mansion para que un grupo de conexión se haga. so a connection group can be done.
A lo mejor de repente dice, hay una persona que agarró un apartamento Perhaps there's someone that has an apartment y dice, yo no tengo todavía los couches. and they're like, I don't have the couches yet. Pero Dios no necesita tampoco los couches. But God doesn't need the couches either. Dios lo puede hacer con una mesa. He can do it with the table. Porque lo que parece común para nosotros, Because what seems common to us en las manos de Dios, in the hands of God se transforma, transforms. tiene propósito. It has purpose. Amén. Amen. Una vara en las manos de Moisés, A staff in the hands of Moses. algo que para muchas personas puede ser común, Something that for many can be common. pero en las manos de Dios, But in the hands of God, eso fue lo que usó that's what he para used liberar al pueblo de to Israel deliver the people y of sacarlo Israel de Egipto. and take them out of Egypt. Algo común. Something common. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo Dios va a poder usar a una persona? Because sometimes we say, how is God going to use a A person? un Diego A Diego. que cuando llegó a la iglesia tenía inseguridades, That when he came to church, he was tenía insecure. falta de He had autoestima, a low self-esteem. tenía depresión, Had depression, se sentía solo, felt alone, venía de una familia disfuncional, Came from a dysfunctional venía de family. otro país, Came from a se different sentía country. sin propósito. Felt without a purpose. Una persona común, A common person. pero que en algún momento But that at one point simplemente estuvo dispuesto. was simply willing. Un apóstol Luis que él nos ha compartido muchas veces, In Apostle Luis, who has shared many times que él estaba metido, involucrado en la política. that he was involved in politics. Pero miren cómo Dios lo ha usado para liderar a nuestra iglesia. But look how God has used them to lead our Miren church. cómo Dios lo ha usado para, de alguna manera también, Like, look how liderar God a has used toda una iglesia de Águila Centro Familiar To Cristiano. lead a whole church of Eagles Christian Family Center. También podemos recordar una onda en las manos de David. We can also remember Una onda, una resortera, a slingshot in the hands of David. lo que usó para tirar al gigante. What he used to throw it at the giant. El día de hoy nos vamos a enfocar en una barca Today we're going to focus on a boat en las manos de Pedro, en las manos de Pedro. in the hands of Peter. Y para darle un poquito del contexto, And to give you context, Pedro venía y la noche anterior, and I want to give you context, Peter came in the night él me before. imagino que estaba con un montón de sus amigos, los pescadores. I imagine he was surrounded by a whole bunch of fishermen, his Y me friends. imagino que toda la noche estuvo tirando las redes. And imagine all night he was casting out the net. Y sacaba las redes. And he ¿Cuántos would han ido a take pescar them out. antes? How many have gone fishing? Eso, hay varias personas. There's Ustedes many saben que people. tiran la red y luego la sacan. You know, they cast the net and then they take it Y me out. imagino que siempre están esperando que salgan un montón, ¿no? And I imagine you're always waiting for something Para to poder come hacer out una tilapia. to be able to make a tilapia. Pero me imagino que en ese tiempo cuando Pedro estaba tirando, And I imagine that when he was casting out the net, imagínense que Pedro era su trabajo, that was his job. era su profesión, It was his profession. era lo que él hacía. It's what he did. Era una persona común, He was a common person. no era un predicador. It wasn't a preacher. No es que él ya tenía 7 años en el Evangelio. It wasn't that he had 7 years in the No in the es que él gospel. ya había ido a la universidad bíblica. It's not that he had gone to the No biblical es que él university. tenía 4 años en It's iglesia. not that he had 4 years in church. Él era un pescador simplemente. He was simply a Él fisherman. era, pongámoslo ahora en los tiempos de hoy, era un preparador de taxes. Let's put him now. Pongámoslo en los tiempos de hoy, era quizás a lo mejor una enfermera. Into the times of now, he was A lo simply a mejor nurse. tenía un dealer de carros. Perhaps he had a car dealership. Tenía X profesión. Perhaps he had a certain profession. Pero aún en ese momento, But even in that moment, si nos vamos al versículo, if we go to the verse, dice que Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, it says that Jesus noticed 2 boats porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. on the edge of the water. Y al subir a una de las barcas, And as he went on to one of the boats, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, he asked Simon que la empujara al agua. to push it into the ¿Por water. qué le comparto esto? And why do I share Porque this? él le dio una instrucción Because bien simple a Pedro. He gave Simon a Peter very Yo me imagino special que a lo instruction. mejor Pedro el siguiente día estaba frustrado el tipo. I imagine Peter was very frustrated. La noche anterior dice, bueno, Jesús quiere ahorita, ¿para qué quiero usar mi barca? Peter's probably like, why do you want to use my boat? Si a lo mejor mi barca huele a peces, My boat probably a lo smells mejor la like barca fish. está sucia. Perhaps it's dirty. ¿Y por qué? ¿Qué queremos exponer cuando hablamos de la barca? And what are we trying to expose when we talk about the boat? A lo mejor ahora en este tiempo de la serie, Perhaps in this time of the series, ahora que va a empezar en grupos de conexión, right now that it's going to start in connection groups, a lo mejor pensamos, ay, pero Diego, mi casa está un poquito sucia. perhaps to say, "Look, this is Diego, my house is a bit dirty. Diego, no sabes las cosas que hemos pasado yo y mi familia. You don't know what the things my family and I have gone Tú through. me estás hablando ahorita de abrir grupos de conexión. You're telling me about opening a connection group? Y hace 2 semanas estaba peleando con mi esposa. And 2 weeks ago, I was fighting with my wife. Y la relación con mis hijos no es la mejor. And the relationship with my children isn't the Y best. Diego, no and conoces mi pasado.
pasado. And Diego, you don't know my past. Así me imagino que llegó Pedro cuando Jesús le dijo que moviera la barca. That's how I imagine Peter was when Jesus told him to move the boat. Muchas veces las personas piensan que para ser usados por Dios Many times people think that in order to be used by se God, necesitan grandes plataformas they need great platforms, como un púlpito. like a pulpit. Pero Dios frecuentemente empieza con una casa, But God frequently starts with a house, empieza con una mesa, starts with a table, empieza con una sala. starts with a living room. Muchos de nosotros que llegamos a la iglesia no llegamos directamente aquí al edificio. Many of us that come to church for the first time, it's not just here to church in the Y por building. eso estamos hablando que es una casa que Dios puede usar. And that's what we're saying, that it's a house that God can use. Porque lo único que en ese momento le preguntó a Pedro es que moviera la barca. Because the only thing he asked Peter in that moment is to move the boat. Y Pedro lo hizo. And Peter did it. Y para comenzar quisiera que entendiéramos que en esta serie And to start, I want us to understand that in this series, Dios nos va a retar. God is going to challenge us. Y la pregunta no es, ¿tengo mucho para ofrecer, And the Señor? question is not, do I have enough to offer, Lord? La pregunta es, ¿estoy disponible a ofrecer lo que ya tengo? The question is, am I willing to offer what I have? Porque todos tenemos algo para ofrecer. Because we all have something to offer. Pero preguntémonos, But let's con ask, eso que Dios nos ha dado, with that the Lord has given us, ¿estamos dispuestos a ofrecérselo a Dios? are we willing to offer that to ¿Estamos God? dispuestos a decirle, Señor, aquí está? Are we willing to say, Lord, here it is? Y por eso vamos a ir al punto número 1. And that's where we're going to go to point 1. Dios busca disponibilidad antes que capacidad. God looks for availability before ability. Lo primero que hay que entender es que Jesús no buscó la mejor barca. The first thing that we need to understand is that Jesus didn't look for the best boat. Jesús no está buscando por la mejor casa. He's not looking for the best house. Jesús no está buscando por la mejor familia. Jesus isn't looking for the best family. Jesús está buscando a los que están disponibles. Jesus is looking for those who are willing. Porque a lo mejor quizás estamos capacitados, Because perhaps we have abilities, pero no hemos obedecido el llamado de Dios. but we haven't obeyed God's calling. Y eso es lo que hizo Pedro en ese momento. And that's what Peter did in that moment. Que cuando Jesús le dijo que hiciera algo, That when Jesus told him to do se something, escucha tan simple, pero él obedeció. it sounds simple, but he obeyed. A veces pensamos que no puede usar nuestra vida Sometimes we think that he can't use our life porque no está perfecta because it's not perfect. y no va a ser perfecta. And it's not going to be perfect. Siempre van a pasar y suceder cosas. Things are always going to happen. Y estamos en un proceso creciendo. And we're in a process growing. O pensamos que no puede usar a nuestra familia. Or we can think that he's not going to use our family. O pensamos que tenemos que estar estudiados. Or we think that we need to be well studied. O pensamos que solo califican. Or we think that we only qualify. We might think that only the adults qualify to open a connection. Tal vez pensamos que solamente los jóvenes, los adultos califican para abrir un grupo We de may conexión. think, oh, only the adults are going to be able, only my parents are going to open a connection group. Pensamos solamente mis padres pueden abrir un grupo de conexión. But myself and a lot of the young people, Y yo y muchos jóvenes we have seen them opening connection groups. hemos visto cómo abren grupos de We have conexión. seen them saying yes to God. Cómo le dicen sí a Dios. Y Dios los usa así como usó a Jeremías. And God uses them just like he used Jeremiah. Que Dios le dijo, no importa que seas jovencito. Then he said it doesn't matter if you're young. Pero en ese momento también lo usó. But in that moment he used them. Pero la verdad es que Dios no está buscando cosas perfectas. But the truth is God isn't seeking for perfect things. ¿Saben lo que Dios necesita y lo que Dios está buscando? Do you know what God is looking for and he needs? Dios está buscando corazones disponibles. He's looking for willing hearts. Dios está buscando aquellas personas God is looking for those people que le digan, usa mi barca. who say, use my boat. Huele un poquito feo, Señor Jesús. It smells a little bad, Lord. A lo mejor no he sido el mejor padre. Perhaps I haven't been the best A lo mejor father. no he sido el mejor esposo. Perhaps I haven't been the best husband. Pero estoy dispuesto a que tú me transformes. But I'm willing for you to transform me. A lo mejor ahorita quizás tenemos algunas cuantas sillas y unos sillones. Perhaps right now we have a few chairs and some couches. Pero no importa. But it doesn't matter. Aún eso, Dios, Even that en las God, manos de Dios. in the hands Por of eso le God. puse los couches y por eso le puse la mesa. And that's why I put the couches and the table there. Porque a lo mejor los couches son donde los niños andan corriendo. Because in the couches is perhaps where the Donde la children are familia se running. sienta los domingos. Where the family sits on Sundays. Y para usted solo significa un hogar, algo común. And for you it's something common. Y usted puede decir, bueno, se ve muy bonito. And you can say, oh, well, it's nice. Y puede ser algo común. And it could be a common Pero place. aquí puede estar un joven But here a young person could sentado sit escuchando down, de su palabra, hearing the word of God, de
la palabra de Dios, of the word of God, siendo sanado being de healed adicciones, of addictions, siendo sanado being healed de alguna enfermedad. of any sickness. Aquí puede estar un matrimonio Here a marriage y could yo sit quiero down. que lo que haga usted es que lo visualice And what I want you to do is to en sus visualize it. couches. Envision it Pueden in your haber couches. familias sentadas There could be families sitting a down través de usted, through you, que Dios va a mandar la palabra. that God will send the word. Pueden haber familias completas There can be complete que quizás no han families venido todavía a la iglesia, that perhaps have never come to pero que church, cuando se sienten en el couch, that when they sit down on the que couch, cuando se sienten en la that mesa, when they sit down on the table, algo empieza a suceder. something begins to Porque happen. lo que es común para nosotros, Because what was common for Dios us, lo usa y le pone propósito. God uses it and puts purpose into it. Me imagino que Pedro llegó a pensar, I imagine that Peter got to the point of thinking, bueno, solo estoy prestando una barca. well, I'm just lending a boat. Pero saben que si usted sigue leyendo esa historia, But you know, if you continue to read the los story, versículos, reading the verses, esa barca permitió que se escuchara la palabra de Dios. that boat allowed the word of God to be heard. Uno puede decir, Señor, pero yo solo te estoy prestando mi casa. One could say, Lord, I'm just lending you my Pero house. usted no sabe But you don't know que en esa casa que usted está prestando that in that house that you are van a lending, llegar familias, families are going to come. van a llegar matrimonios que venían con un montón de problemas. Marriages are going to come that came with Van a so many llegar problems. jóvenes que venían con adicciones y con falta de autoestima, con depresión. Young people are going to come that came with a low self-esteem, Usted with no sabe depression. si en su casa You don't know if in your van a llegar house personas you're going to get people que a lo mejor estaban enfermas that perhaps were y sick que vienen pidiendo oración. and they come looking for prayer. Y simplemente porque uno dice, Señor, estoy dispuesto. And simply because someone says, Lord, I'm Por eso willing, es que estamos hablando del punto número 1 que dice disponibilidad that's what we're saying, availability as number one. Disposición. Willingness. antes de capacidad. Before Porque a lo mejor ability. no esperemos. Because let's not Como wait. iglesia, As a church, ahorita decía apóstol, Apostle was están saying, pasando un montón de cosas. there's a lot of things going on. Y aunque somos 38, 40 pastores, And then we're 38, 40 pastors. necesitamos más obreros. We need more workers. Necesitamos más familias. We need more families. Necesitamos más jóvenes. We need more young people. Necesitamos más personas We need more people que puedan decir, yo estoy dispuesto. that can say, I'm willing. Usa mi barca, Jesús. Use my boat, Jesus. Si me pueden ayudar con Isaías. Look what it says in Isaiah. Y aquí esto le va a ayudar o nos va a ayudar a recordar lo que dice la palabra en Isaías. And this will help us remember what it says. Si puede leer conmigo, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y aquí estoy, le dije, envíame a mí. A veces es una pelea que tenemos por dentro, Sometimes it's a battle we have within, donde decimos, envía a otras personas. where we say, send other people, Y a lo mejor la lucha está en tu corazón y en tu mente. where perhaps the battle is in your mind and in your Porque heart. quizás has pensado eso. Because perhaps you've thought that. ¿Cuántos han pensado de esa manera? How Donde many have decimos, thought that? Señor, manda a otros. Where we're like, Lord, send someone else. Y me puede levantar su mano, no se And you preocupe, can lift no, up your no, hand, no it's vamos a okay. juzgar a We're not going to nadie. judge you. Pero nosotros nos hemos sentido así, But we quizás en have algún felt momento. that way at some Donde point. decimos, no, Señor, envía a esta Where persona, we're like, no, Lord, send that person. que esta persona predique, Let that person preach. porque yo no estoy listo. Because I'm not ready. La pregunta que todos nos deberíamos hacer el día de hoy, The question we should all ask ourselves, y se la voy a hacer para que usted la medite, and I'm going to do it so you can meditate on it. ¿estoy disponible para que Dios me use? Am I willing for God to use me? Am I available for God to use me? ¿Y cuál es nuestra barca? And what is our boat? Y así vamos a ir al punto número 2. And with that, we move on to point number 2. Cuando Dios dispone de algo, Él lo llena de propósito. When Y you, si make, podemos ir al versículo, a Lucas, when you make something available to God, He fills it with purpose. cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes a pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero ahí, si me mantienes el versículo, pero si tú lo dices, But if you say so, esto no se lo está diciendo el pastor Diego, Pastor Jay was not saying this, by the way. esto no se lo está diciendo el apóstol Luis, Apostle Luis isn't saying this. esto se lo está diciendo la palabra. This is the word of God.
Jesús le dijo a Pedro, He told Peter, Pedro le dijo en este caso a Jesús, in this case, Peter told Jesus, pero si tú lo dices, but if you say so, pero si tú lo dices, Señor, but if you say so, Lord, echaré las redes nuevamente. Si me pueden poner el 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Debemos de comprender que desde que el momento que Jesús subió a la barca, we must understand that from the moment that Jesus stepped onto the boat, esa barca dejó de ser una herramienta de trabajo nada más that boat stopped being just simply a work tool, y se convirtió en un púlpito, and it became a pulpit, en una plataforma extraordinaria. an extraordinary platform. Quizás ustedes piensan que quizás Pedro el día anterior estaba frustrado o tenía frustración, Perhaps you think that Peter the day before was frustrated or he had frustration. y quizás los que estaban con él habían trabajado tan duro durante toda la noche And perhaps those who were with him were working so hard the y no habían previous visto night, resultados, and they hadn't seen results. no habían visto fruto de todo su esfuerzo. They hadn't seen fruits of all of their efforts. ¿Cuántos en algún momento se han sentido frustrados How por many algo? at some point have felt Levánteme su frustrated for mano. something? Lift up your hand. Por algo que te pasa, For something that happens to you. porque te esfuerzas y simplemente no ves el resultado. Because you make an effort and you simply just don't see the Porque result. porque a lo mejor acabas de abrir un negocio y no has visto el resultado en tu negocio, en las ventas. Because perhaps you just opened a business and you didn't see the result. Porque has orado por tus hijos y todavía no vienen a la iglesia. Because you've prayed for your children and they don't come to church just yet. Porque estás quizás buscando empleo en muchos lugares Because you're seeking a job in many places y nadie te ha llamado y estás ahí a la par del teléfono esperando una llamada. and no one has called you and you're standing by the phone waiting for a call. Estás esperando una oportunidad. Perhaps you're looking for an opportunity. ¿Cuántos se han sentido frustrados How many have felt frustrated por algo que ha pasado en su casa o en su familia? for something that happened in your home or in your Así me family? imagino que estaba Pedro antes de que llegara. I imagine that's how Peter was before Con he Jesús. came with Jesus. Pero lo importante But the important es thing que aunque parecía que él no tuviera nada, is that even though it appeared that he had nothing, porque yo me imagino que él se sentía así, because I imagine he felt that way. no había tenido éxito en lo que estaba haciendo. He wasn't successful in what he was Y doing. yo me imagino que Pedro también And no I se am- sentía completo en lo que hacía. I imagine Peter didn't feel complete in what he was doing either. A lo mejor a veces Perhaps sometimes sentimos que hay un vacío, we feel that there is a void, pero ese vacío solo se puede llenar con Jesús. but that void can only be filled with Jesus. A lo mejor a veces nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué me trajiste a este país? Perhaps sometimes we've asked, Lord, why did you bring me to this country? Señor, ¿por qué me trajiste a esta ciudad? Why did you bring me to this Y city? mientras estaba orando, por alguna razón sentí que habían personas And as I was praying, I felt that there que was iban a llegar people al servicio y que se habían estado haciendo esa pregunta. that were coming to the service and had been asking themselves Que that. había personas que se iban a estar preguntando, ¿por qué me trajiste a esta iglesia? There were going to be people that were going to ask, why did you bring me to this church? Y quizás tú eres una de esas personas que se ha sentido frustrado. And perhaps you're one of those people that felt frustrated. Pero yo te voy a decir algo y si me puede ayudar a anciano Ismael. And I want to tell you something. Si me lo puede dejar ahí, gracias. Esto This es un pedazo de madera is a piece of wood. y quizás es algo muy común para cada uno de ustedes. And perhaps it's something that's very common. Y si for lo all of vemos you. podemos decir, y bueno, y con un pedazo de madera, ¿qué se puede hacer? And perhaps you can see and you're like, well, with a piece of wood, what can I do? Para nosotros puede ser algo normal, algo común, Perhaps for us it's something normal, something common. pero cuando usted pone un pedazo de estos But when you put a piece of wood en las manos de un carpintero, in the hands of a carpenter, usted pregúntele al carpintero todo lo que él puede hacer con esto. ask the carpenter all the things that he can do with it. A veces decimos, Señor, pero ¿qué vas a poder hacer conmigo? Sometimes we say, well, Lord, what are you going to be able to do with me? Pero si nos ponemos en las manos de Dios, But if we put ourselves in God's hands, Dios puede hacer un montón de cosas con God nosotros. can do a bunch of things with us. Dios nos puede transformar, God can transform. Dios nos puede usar, God can use. Dios puede usar a nuestra familia. God can use our family. Y lo más importante de todo And the most important of es all que el pedazo de madera por sí solo is that the piece of wood on its own quizás no cumple su propósito. perhaps doesn't fulfill its purpose. Alejados de Dios nada podemos hacer. Separated from God, we can't do Pero anything. ¿qué tal si lo ponemos? ¿Qué tal si quizás no solo el pedazo de madera, What if it's not just a piece of wood? pero un simple lápiz? But what if it's just a pencil? Así solo quizás no cumple su función. Perhaps on its own it doesn't fulfill the function. Pero si usted se lo da a alguien que le encanta escribir, But if you give it to someone who loves to write,
puede hacer cartas para otras personas. They can make letters for Puede other escribir people. algún mensaje bonito para Dios. They can write a beautiful message to God. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Si nos dejamos y si nos ponemos en las manos de Dios, If we put ourselves in God's si hands, simplemente decimos, Señor, if we simply say, Lord, ¿sabes qué? Sé que tú me diste la casa, you know what? I know that you gave me the house. mi familia es tuya, My family is yours. a lo mejor no estoy capacitado, Perhaps I'm not a the lo best mejor no soy qualified. muy bueno para hablar con las personas Perhaps como I'm lo era not the Moisés, best to speak to people just like Moses was. a lo mejor estoy bien joven, Perhaps I'm very young. pero lo importante es que nos pongamos en las manos de Dios, But what's important is that we place ourselves in God's porque Dios hands. puede usar jóvenes, Because God can use Dios young puede people. usar familias, God can Dios use puede usar families. matrimonios, God can use Dios puede usar marriages. personas, God can use Dios puede people. usar a todos nosotros, God can use many of us. y sobre todo nos da propósito. And above all, He gives us purpose. Yo también le pedí a uno de los pastores que me prestara, le dije yo que no se preocupara, que no me iba a llevar las llaves de su casa, I told them to don't worry, I'm not going to take the keys of your house. y yo también agarré unas llaves, But I also got some keys. porque ¿qué es lo que hace valiosa estas llaves? Because what makes those keys valuable? No es el metal con que se hace la llave, It's not the metal of which with the keys are made. es que su propósito es abrir una puerta, It's that its purpose is to open a door. y nuestra vida encuentra su valor And our life finds its value cuando está en las manos de Dios. when it's in the hands of God. Esta llave por sí sola That key on itself no va a cumplir su propósito, isn't going to fulfill its purpose. pero en las manos de Dios But in the hands of God, puede abrir muchas puertas. it can open many doors. Cuando le prestamos a Jesús nuestra casa para abrir un grupo de conexión, When we- esa casa se transforma When we give Jesus our house to open a connection group, that house is transformed en un pedacito de cielo que Dios puede usar. into a piece of heaven that God can use. Y lo más probable es que, como le había mencionado, And it's probable that, as I mentioned, es que quizás la barca estaba sucia that the boat was probably dirty por problemas que han pasado en nuestra vida. because of problems that have happened in our lives. Y a lo mejor, como lo mencioné, tenía un olor desagradable. And perhaps, as I mentioned, it had an unpleasant odor. Pero Jesús no estaba interesado en eso. But Jesus wasn't interested in that. Podemos pensar que con todo lo que hemos hecho It was interesting how everything that we do o nuestro pasado in our past no calificamos para que Dios nos use. didn't qualify for God to use us. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, But when we put ourselves in God's hands, en esa casa in that house, en la cual se sentía que no tenían propósito, in the place where it felt that they didn't have any purpose, a partir de ese momento se encuentra el propósito en from Dios. that moment on, they find purpose in God. Y quizás esa familia, And perhaps that family, porque yo me podía pensar cuando estaba leyendo esos versículos, because I can imagine as I was reading those verses, que cuando tiraron las redes, that when they casted out the nets, yo me ponía a pensar que cuando tiraron las redes y agarraron todos los peces, I imagine that when they casted out the nets and they took out all the fish, Pedro a lo mejor pensó Peter perhaps thought, pensó que iba a llegar, que solo iba a agarrar una de las redes, he thought he was only going to get one of the nets. pero la red estaba a punto de explotar. But the net was about to Y explode. lo que Dios me habló en ese momento And what God told me in that moment es que cuando abrimos nuestra casa, is when we open our house, pensamos que la bendición es para las personas. we think the blessing is for the people. Pensamos que lo que estamos haciendo sí es que estoy siendo de bendición para otros. We think, oh yes, it's because we're going to be a blessing Pero to lo que people. pasa es que la bendición es para al final para But what nosotros. we don't know is that the blessing in the end is Porque for al final us. cuando abrimos un grupo de conexión Because when we open a connection group y somos esa vasija que Dios puede usar. and we're the vessel that God can use, Pedro cuando prestó la barca, when Peter lent the boat, él pensó que la bendición era para Jesús. he thought the blessing was for Jesus. Porque a lo mejor Jesús iba a predicar la palabra. Because Jesus was going to preach Pero the la word. bendición dice que terminó siendo para él. But the blessing ended up being for Porque cuando él him. tiró las redes, Because when he casted dice out the que las net, redes estaban llenas de it peces. says they were full of fish. A veces Dios no nos está diciendo Sometimes God isn't que hagamos saying algo para bendecir a to otro. do something to bless Nos others. está diciendo que lo hagamos para bendecirnos a nosotros. He's saying to bless us.
Y es la parte que muchas veces no lo comprendemos. And that's the part that sometimes we don't Porque comprehend. decimos, Señor, ¿por qué me estás diciendo que haga esto? Because we're saying, Lord, why are you ¿Por qué me telling me estás to do diciendo this? que tome este paso de Why are you obediencia? telling me to take this step of ¿Por qué me estás obedience? diciendo que haga esto? Why are you telling me to do Es this? porque Dios te quiere mostrar propósito. It's because God wants to show you Es porque a lo purpose. mejor habías perdido It's because perhaps you have la lost razón de ser y la razón de existir the ahorita. reason to be and exist right Y habías now. dicho, ya no entiendo por qué vine a esta ciudad, a este país. And you had said, I don't know why I came to this country, to this city. Estoy casado o I'm tengo mi married, familia, or I have my pero family, siento que algo está perdido. But I feel like something is missing. Pero simplemente cuando somos esa barca, But when we are that boat, cuando somos esa barca que dice, aquí está, when we're the Señor, boat that says, here I am, lo que Lord. tengo no es mucho, What I have isn't pero lo much, dispongo en tus manos. but I put it in your hands. Señor, a lo mejor vivo en un apartamento, Lord, perhaps I live in an pero yo apartment, sé que en algún momento voy a vivir en una but casa. I know at some point I'm going to live in Señor, a house. ahorita, Lord, right a lo now, mejor no tengo el conocimiento, perhaps I don't have the pero knowledge, simplemente estoy siendo obediente, but I'm being obedient, pero simplemente estoy dispuesto but I'm simply willing para que hagas lo que tengas que hacer. to do what you need Y to sé do. que van a haber familias que van a estar transformadas. And I know that there's going to be families that are going to be Sé que van a haber transformed. jóvenes que van a estar, que se van a llenar de su presencia. I know there's going to be young people that are going to be filled with His presence. Amén. Amen. Dios nos quiere usar a todos. God wants to use all Dele of un us. fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte a Dios. Quizás nos hemos preguntado, Señor, porque también cuando estaba orando, Because also when I was praying, había muchas personas que estaban preguntando, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? there were people asking, what is the plan of Y aunque God for my quizás life? llegaste con muchos planes, como muchos de nosotros, And perhaps you came with many plans cuando like many llegamos of a us este país, who came to this country. la Biblia dice que los planes que Dios tiene para tu vida The Bible says that the plans that God son has for your planes lives de bien y no de mal. are plans of good and not La of Biblia evil. dice que los planes de Él son mejores que nuestros It planes. says that His plans are better than Y our simplemente plans. lo único que está buscando es dos cosas. And the only thing that He's seeking for are two things. Está buscando que seamos disponibles He's looking that we are available, y está buscando que seamos and obedientes. He's looking that we are obedient. Quizás viniste hoy a la iglesia pensando, Perhaps you came today thinking, ¿por qué me está pasando esto ahorita? why is this happening to me right now? Porque a lo mejor estás pasando por una situación, por algo difícil. Because you're going perhaps through a difficult situation. Y como te lo dije, a Pedro no le estaban saliendo las cosas bien. And like I said, Peter, things weren't going out well for Peter. Pero ¿sabes lo que pudimos ver de Pedro? But do you know what we were able to see of Es que Peter? aun cuando las cosas no le estaban saliendo bien, Is that even when things weren't Él going hizo out dos well, cosas. he did two things. él fue obediente cuando Jesús le dijo que hiciera algo. He was obedient when Jesus told him to do Y something. eso nos demuestra que aún en la frustración debemos de ser obedientes. And that shows us that even in the frustration, Esto we should nos be demuestra que aún obedient. en los problemas debemos de ser obedientes. Even in the problems, we should be obedient. Y sabes lo que la otra cosa que él hizo, él estuvo dispuesto. And do you know what's another thing that he did? Is he was willing. Porque en ese momento cualquier otra persona hubiera dicho, no, Jesús, me está pasando un montón de problemas, ahorita abrir casa, ni lo pienses. Because in that moment, someone could have said, oh no, I have so many things going on. Open a house, don't even Ahorita think con about todo it. lo que está pasando en mi familia, abrir casa para bendecir a otros, ni lo pienses. With everything going on in my family, to open my home to be a blessing to others, don't Ahorita even con think todo lo about que it. estamos pasando en mi matrimonio y abrirte la casa, ni lo pienses. With everything that's happening in my marriage, open my home, don't even think about it. Pero Pedro le dijo, aquí está mi barca. But Peter said, here's my boat. Aquí está mi barca, Señor. Here's my boat, Y Lord. le dijo que la empujara. And he told him to push it. ¿Y sabes qué significa el empujar esa barca? And do you know what it means to push the boat? Salir de la comodidad. To get out of your comfort zone. Debemos de salir de la comodidad. We must get out of our comfort zone. Porque los grandes hombres y mujeres de Dios Because the great women and men of God no han pasado, no han crecido Have o no not- han recibido una bendición grown or received a blessing mientras están cómodos. if they're comfortable. Y a lo mejor dices, bueno, es que aquí yo con mi familia y los martes acá disfrutamos bien rico, vemos una movie. And perhaps you're saying, oh, well, it's because with my family on Tuesdays we sit down and we watch a movie. Pero podemos ser de bendición a alguien. But we could be a blessing to someone. Y podemos también nosotros recibir la bendición. And we could also receive the blessing. Simplemente diciendo, Señor, aquí estoy. Just by saying, Lord, here I am. Y allá afuera van a estar ahorita van a estar el equipo de grupos de conexión. And out there we're going to have the Connection Groups team. Y a lo mejor no le estoy diciendo que se vaya a registrar hoy, And I'm not telling you to go sign up today, pero sí le estoy diciendo de que empiece a meditar en lo que Dios está hablando. but I am telling you to meditate on what God is saying.
Porque van a haber muchas personas aquí en la iglesia que ya están viniendo, que son nuevas, Because there are going to be many people who are coming to church that they are coming and they're que new, necesitan escuchar la palabra. that need to hear the word. Y ellos están buscando una casa And they're looking for a house donde ellos puedan recibirla. where they can receive it. Amén. Amen. Y quiero que se ponga a pensar en esta pregunta. I want you to think on this question. ¿Cuántas personas escucharon a Jesús? How many people heard Jesus? Los bendecimos, los bendecimos. ¿Cuántas personas escucharon a Jesús porque Pedro estuvo dispuesto a prestar su barca? How many people heard Jesus because Peter was willing to lend his boat? ¿Cuántas personas van a escuchar a Jesús porque usted está dispuesto a prestar su casa? How many people are going to hear Jesus because you are willing to lend your house? Muchas personas quieren conocer el propósito de Dios antes de obedecer, pero muchas veces el propósito de Dios se revela mientras caminamos con Él. Many people want to know God's purpose before obeying, and many times the purpose is revealed when you're walking with Him. Porque nosotros lo empezamos a descubrir Because we begin to discover it. y nos dimos cuenta. Muchas veces llegamos, me imagino, con todos los pastores y muchos de los líderes acá de Águilas, Many of the pastors and leaders here in Eagles, que mientras estábamos sirviendo en un servicio de jóvenes as we were serving in a youth service, y mientras tú orabas por algún joven, and as you were praying for a young person, uno se empezaba a dar cuenta, Señor, one would begin to realize, Lord, por eso me sacaste de donde estaba, that's why you got me out of where I am. por eso me trajiste a este país, That's why you brought me to this country. por eso me has bendecido, That's why you've blessed no me. para que me lo quede, Not so I can keep it, sino para que pueda ayudar a otros. but so I can be a blessing to others. Por eso es que de repente hemos ido con viajes con apóstol y profeta. And that's why sometimes we've gone on trips with apostle and prophet. Y no crea que viajes de vacaciones, And ¿ok? don't think they're vacation trips Hemos either, ido okay? de esos también, pero There's been some of those too, but hemos ido con ellos we've gone y with con them los pastores and with the pastors a otras iglesias, to other churches, a viajes misioneros. to missionary trips. Y cuando uno está ahí, And when one is yo me there, puedo recordar and I can remember abrazando a una persona, hugging a person, orando por una persona, praying for a person, simplemente escuchando a esa persona, and hearing the person, uno se da cuenta y uno dice, esto es lo que querías hacer y esto es lo que tenías planeado. one realizes and can say, this is what you wanted to A do, and this medida is que what you usted had abra su planned. grupo de conexión, And as you open your cuando connection usted group, escucha ese matrimonio, when you hear that marriage, cuando usted pase tiempo con esos jóvenes, when you spend time with those young cuando people, usted escucha a esa pareja que está pasando por problemas, when you hear that couple that's going through problems, uno va a entender y uno va a decir, Señor, lo que yo estoy pasando no es nada One can- comparado a lo que ellos están pasando. one can understand and say, Lord, what I'm going through is nothing compared to what they're going through. Y vamos a agradecer por todo lo que tenemos. And we give thanks for what Y we vamos a have. decir, ¿sabes qué, Señor? No solo este día, pero cada semana we voy a say- hacer mi grupo de conexión. You know what, Lord, not just today, every day I'm going to do my connection group. Porque de alguna manera en nuestro caminar, Because in our walk, Dios nos revela nuestro propósito. God reveals our purpose. Y punto número 3, And point number 3, lo que Dios usa, what God uses, también lo bendice. God blesses. Y si podemos ir a Lucas 5:6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y si me pueden poner las fotos que les pedí, muchachos. Yo quiero que se imagine así, And I want you to imagine it, que cuando Pedro estaba sacando todas las redes, that when Peter was taking out all of the nets, quiero que se imagine que Pedro no le alcanzaba porque había un fruto, había lo que él estaba recibiendo. because there was a fruit, what he was receiving Era una pesca milagrosa. was a miraculous fish. ¿Y sabes por qué? El punto número 3, lo que Dios usa también lo bendice. What God uses, God blesses, Porque Dios siempre honra because God always y honors bendice aquello que se dispone para su servicio. and blesses that which is made to his service. Los discípulos llevaban trabajando mucho tiempo y no pasaba nada. The disciples were working for a long time and nothing happened. Pero nada pasa But nothing happens hasta que llega Jesús. until Jesus gets there. Cuando llega Jesús When Jesus arrives, es que las cosas cambian. is that things change. Y las redes representan lo que tenemos. And the net represents what we have. Porque a veces las redes pueden estar vacías Because sometimes the nets can be empty. y podemos estarlas tirando en nuestras propias fuerzas, And we could be throwing them in our own strengths. pero no agarramos nada.
but we don't get porque anything Jesús no está en medio. because Jesus is in the middle. Lo que cambió ahí What changed there es que cuando Jesús llegó, is that when Jesus entonces arrived, hubo una pesca milagrosa. then there was a Y miraculous después, si catch. leen más adelante, And then if you read further ahead, dejó que ahora Pedro Peter ya no iba a ser solo un pescador. wasn't now just a fisherman. La Biblia dice que Jesús It says that Jesus le dijo told que him ahora sería pescador de he hombres, would be a fisherman of men, pescador de personas. fisherman of people. Lo que quizás había tomado muchos años, What perhaps took many years, lo que quizás había tomado muchos años, de repente las cosas empiezan a desatorarse. suddenly things begin to Y get eso es lo que unstuck. estamos hablando, And that's what we're talking about. que al final uno no se da cuenta. That in the end, someone doesn't realize. Pero como lo mencioné, cuando pensamos que estamos siendo de bendición para otros, But like I mentioned, since we think we're being a ¿saben blessing lo to que está others, pasando? Algo está pasando en nuestra casa. do you know what's happening? Something's happening in our Algo house. está pasando con nuestros hijos. Something's happening with our Algo está children. pasando con nuestra familia. Something's happening with our Algo está family. pasando con nuestro matrimonio. Something's happening with our marriage. Cuando abrimos nuestra casa, When we open our cuando house, decimos, Señor, aquí está mi barca, when we say, Lord, here is my algo boat, empieza a pasar en ti. something begins to Y lo que happen in you. pensabas And what you thought en algún momento at some point que era para ayudar a otros, that was to help others, al final tú terminas descubriendo tu propósito. in the end you end Al up final discovering tú your te purpose. terminas dando cuenta, Señor, You end up realizing, lo Lord, que estabas haciendo what you were doing y la razón por la que me and hablaste the reason for which you called era porque me querías que yo también recibiera algo. is because you wanted me to receive Era porque something querías as well. que yo también fuera transformado. It's because you wanted me to Era be porque querías transformed que yo as well. también fuera bendecido. It's because you wanted me to be blessed Y de as repente, well. sin darte cuenta, And then without realizing it, se abren puertas para tus hijos. doors are open for Se your abren children. lo que estaba atorado en los papeles de inmigración. What was stuck in the immigration Dios hace lo que process, tenía que hacer. God does what he needs Porque to do. simplemente hemos dicho, Señor, aquí está mi Because we barca. said, Lord, here is my Y boat. no le hemos detenido nada a And we Dios. haven't held back anything from God. Y esta va a ser una temporada And this is going to be a season donde Dios nos va a pedir más. where God will ask us for more. Y no solo lo decimos como pastores, And we don't just say it as pastors, pero sé que es algo que ha estado en el corazón de apóstol, but I know it's something that has been in the heart of apostles, donde Él nos ha estado diciendo, where he's been telling us Dios nos va a seguir pidiendo más. God is going to keep asking for ¿Y more. saben por qué nos va a pedir más? And do you know why he's going to ask for Porque more? la cosecha que nos está dando es Because the grande. harvest that he's giving us Porque is la great. cosecha de almas, Because the harvest of porque souls, la cosecha de the familias, harvest of families grande. is great. porque las personas que vienen Because the people son that muchas, come are many. porque los obreros que se necesitan Because the son workers that we muchos, need are many. porque como iglesia tenemos que empezar a despertar Because as a church we need to begin to awaken y empezar a decir, Señor, and begin to say, Lord, ¿cómo me vas a usar a mí en esta temporada? how are you going to use me in this season? Porque quizás ya usaste a algunas personas Because perhaps you already used y some quizás people, yo lo he estado evadiendo, and perhaps I've been evading pero it. Señor, úsame a mí. But Lord, use me. Amén. Amen. Dele un fuerte aplauso a Dios. Give a strong applause to the Lord. Y yo quiero que ahí donde usted está, And there where you are, yo quiero que usted cierre los ojos. I want you to just close your eyes. Y yo le voy a hacer 3 preguntas. And I'm going to ask you 3 questions. ¿Hay algo que te han pedido decirle sí a Dios? Is there something stopping you from saying yes to God? Pregunta número 2. Question number 2. ¿Qué impacto tendría tu hogar si decidieras abrirlo para Dios? What impact would your home have if you decided to open it to God? Y la tercera pregunta, And the third question, ¿hay alguna casa disponible? is there a home available? Y yo quiero que ahí donde tú estás, And there where you are, mientras escuchas ahorita el canto, as you hear this song, yo quiero que te empieces a preguntar y que empieces a mirar I want you to begin to question and see a esa familia that family que está diciendo a gritos, necesito ayuda. that is shouting and saying, I need help. Yo quiero que te pongas a pensar I want you to think en ese joven in that young person que a lo mejor ha estado adicto a las drogas por mucho tiempo that perhaps was addicted to drugs for many years y que a lo mejor ha estado pidiendo ayuda and has been asking for help
pero solo te conoce a ti. but they only know you. Yo quiero que te pongas a pensar I want you to think en aquel matrimonio in that marriage que tú sabes que ha estado pasando por problemas, that you know has been going through problems, pero que tú de repente has dicho, no, Señor, que le ayude a alguien más, but you perhaps have said, Lord, no, let someone porque else yo help them, también tengo muchos problemas. because I also have a lot of problems. En esta temporada, In this season, Dios te está hablando y te está diciendo, ¿estás dispuesto? God is helping you and telling you, are you ¿Estás willing? dispuesto a entregarme lo que tienes? Are you willing to give me what you have? ¿Estás dispuesto a obedecer cuando te lo diga, cuando te lo pida? Are you willing to obey when I tell you? ¿Estás dispuesto a entregarme todo? Are you willing to give me everything? Porque a lo mejor has estado tirando las redes por muchos lados. Because perhaps you've been casting out the net in different places. Porque a lo mejor le has tratado por acá, le has tratado por allá. Perhaps you've tried over here and you've tried over there. Has tratado en diferentes trabajos. You've tried in different jobs. Has tratado de encontrar tu propósito en muchas maneras. You've tried to find your purpose in many ways. Pero ese propósito But that purpose, solo lo vas a encontrar you will only cuando find le it digas sí a when you Jesús. tell Jesus Ese yes. propósito solo lo vas a encontrar You will only find cuando that le digas purpose sí, Señor, yo obedezco tu palabra. when you say yes, Lord, I obey Ese your word. propósito solo lo vas a encontrar You're only going to find cuando that te purpose rindas a Él. when you surrender to Him. Así que ahí donde está.